Odisea Pizza y Hamburguesas Jimmy's House presentan. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el que hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y que las personas que me acompañan en la mesa desconocen totalmente. Esto para poder aterrizarlo y llevarlo lo más cotidiano posible y que vayamos entendiendo y disfrutando de nuestros trastornos. Yo soy el George y en esta ocasión me acompaña el Chang nuevamente en la mesa de Trastornados. Hola, pues mucho gusto, qué bueno que estamos de regreso y pues bienvenidos y bienvenido a la tierra de las pupusas. Exacto, hoy estamos grabando desde la hermana República de El Salvador, en Centroamérica, y tenemos un gran invitado, Isaac Velázquez. Bienvenido a Trastornados. Muchas gracias por la invitación, me siento honrado de ser el primer salvadoreño en estar en este podcast. Bueno, el primer salvadoreño no, pero el primer invitado en El Salvador. Exacto. Y pues grabando, eso sí, el primer programa grabado fuera de Cuernavaca. De México. Y de México, Okay. Pues sí es el primero, ¿no? Internacionalizándonos un poquito. Sí, Pues, tengo que decir que ¿sí? me tenía un poco intranquilo el tema que vamos a hablar, pero igual le vamos a dar. Pues mira, te va a doler, pero te va a gustar como todos. Y ya en una de esas estabas entendiendo si va contigo o no. Pero bueno, vamos a entrar en materia para que le demos con todo. Los seres humanos estamos conectados con la naturaleza y esta suele crear efectos positivos y negativos con nosotros. Hay una gran comunidad trastornada en la cual se modifican esos trastornos de acuerdo a cómo está el día a día. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que pareciera que es muy marcado para un grupo determinado, y ahorita decir cuál es, sí nos puede llegar a afectar a todos como en general. Hablaremos del síndrome del ocaso. ¿Síndrome del ocaso? Uh-huh. ¿Han escuchado algo? ¿Saben algo? No me suena. ¿Qué se imaginan? Síndrome del ocaso. No, pero a mí me suena raro tu primer renglón de que estamos vinculados o no con la naturaleza, pues si somos naturaleza. Al final de cuentas, es que nos vemos como un ente aparte. O ese es un problema bastante grande. Desde ahí viene la situación. El ocaso es un momento del día. Cuando si no me equivoco, cuando el sol cae, ¿no? Va cayendo, el ocaso. Pero el trastorno del ocaso no sé qué incidencia psicológica podría tener. Sí. Bueno, no es gente que se siente vampiro y sale así toda... Eso puede afectar un poco, sí. O que sale hasta las series de películas y todo. O que se vuelven hombres lobo con la luna llena. Ajá, sí. Le sale el perro y el perro. Pero sí creo que, no sé si va de eso el tema, pero sí creo que todos tenemos una parte dentro de nosotros que todavía conserva eso, el muy humano salvaje. Que no sé si algunos lo interpretarán como animal o simplemente porque pertenecemos, pero es como un recuerdo, a pesar de porque lo que nos diferencia en los animales es que tenemos reglas y usamos la razón, pero ahí lo demás comportamiento podría ser. Dicen que el hombre es Homo sapiens sapiens. El hombre que piensa. Ajá, pero no sabe, pero no sabe lo que piensa y no sabe qué cree lo que cree, ¿no? Entonces ahí hay también como una cuestión. Y todavía sigo reiterando esa cuestión del desvincular con la cuestión de la naturaleza y pues igual por ahí me suena. Sí, tiene que ver con eso y darnos cuenta de que, como bien lo mencionaste, somos naturaleza y claro que somos afectación directa, ¿no? Inciden. Ajá, y tenemos como todos los seres vivos, manejamos ciclos. Aquí tiene que ver con una alteración de esos ciclos y que tiene que ver con una alteración en la conducta, más que todo en el momento del ocaso. ¿De qué va? Uh-huh. Cuando llega la tarde y cae el sol, algunas personas mayores que padecen demencia, que es como la mayoría de las personas que les puede llegar a pasar, presentan una mayor agitación, confusión, ansiedad, irritabilidad e incluso alucinaciones. Esto es conocido como síndrome del ocaso. ¿Qué pasa? Que en el momento de que ellos ya no distinguen perfectamente como estas variaciones de cambios de horario, entonces puede crearles mucha angustia. De hecho, cuando baja la tarde, pueden llegar a tener insomnio, pueden sonambulismo, pueden ponerse irritables, pueden ponerse muy ansiosos. Se pueden manifestar de diferentes formas. Uh-huh. Y sucede más con la demencia senil,
porque ya no hay un conocimiento claro de cuál es el día, cuál es la noche, entonces la alteración de sueño y de ritmos se modifica. Pero también nos afecta como la mayoría de la población, y ahorita vamos a explicar. ¿Y nunca les pasó como de niños que se quedaban dormidos por la tarde y que se despertaban al ocaso y decían, ya amaneció, es el otro día? Bueno, todavía pasa. Todavía pasa. Por eso pasó ayer. Yo no me duermo en la tarde porque si no ya no duermo en la noche. O sea, no sé si tendrá que ver algo con eso, pero por otra parte siempre me ha llamado la atención cómo el cuerpo humano sabe cuál es la hora de dormir. Sí, la cuestión de Ajá. existen hormonas que están regulando esta cuestión y justamente se activan con la oscuridad, y es por eso que es importante dormir totalmente a oscuras para que se active la melanina, melanina o melatonina, no me acuerdo cuál de los dos. Entonces los activadores de melatonina van a estar regulados justamente con el horario y con la oscuridad. Entonces, Y de hecho no es lo mismo dormir todo el día que dormir toda la noche. Sí. Si no te te has desvelado recuperas toda la noche y no te recuperas si dormís todo el día. Sí, ¿no? O sea, Y tiene que ver con los ritmos o la dinámica del lugar donde estás también. Entonces, aunque duermas en el día, imaginemos que trabajas toda la noche, duermes en el día, hay mucho más ruido, hay luz, tendrías que crear como un ambiente. Lo que pasa con la demencia senil es que justo la melatonina es menor, entonces ya hay una buena regulación en el organismo con respecto a en qué momento tengo que dormir o no tengo que dormir. Pero entonces también personas con síndromes o alteraciones hormonales, no sé, llámese hipotiroidismo, hipertiroidismo o alguna otra afectación, también podrían estar afectadas en esta cuestión, ¿no? Que son también personas que les cuesta mucho dormir o al contrario, duermen muchísimo, ¿no? no importa la hora. No importa la hora, pues pueden dormir en cualquier momento. Hay una película que se llama Los Huéspedes. Es como, bueno, letra de spoiler. es dos hermanos, una adolescente y un puberto, y la mamá, desde que salió de casa, la mamá de ellos, pues nunca volvió a ver a sus papás, o a los abuelos de los chicos. Entonces se van de una semana a casa de los abuelos después de mucho tiempo. De hecho, no los conocen físicamente, porque la mamá nunca se quedó con fotos ni nada. Y cuando llegan, pues descubren que hay unas personas que son sus abuelos, pero que al final parece que no son sus abuelos. Y la mujer sufre síndrome de Ocaso. Entonces, digo, parece la parte como... ¿Cómo se llama? ¿Los huéspedes? Los huéspedes. Y se la pasa la señora justo cuando llega la noche o llega el ocaso, haciendo cosas bien extrañas y bien raras, ¿no? Entonces, que es parte del terror psicológico de la película. Ahora, este síndrome, porque tengo dudas, Sí, a mí también no me queda totalmente claro. ¿podría afectar solo el hecho del dormir o qué? ¿O también tendrá alguna incidencia de demencia? Es decir, Sí, ver cosas que... hay alucinaciones, ya no, la demencia senil ya no hay como ciertos recuerdos, la forma de verbalizar o expresarse con los demás puede ser de una forma muy agresiva o irritante, porque hay mucha confusión con respecto a la realidad como tal, como la que conocemos. Entonces ya te puede, si es por ejemplo tu abuela o tu abuelo, te puedes conocer, puedes como decir, ay, eso no es, entonces eso les provoca mucha irritación, mucho Pero, ¿cuál es mucha la ansiedad. diferencia entre demencia senil y síndrome de Ocaso? Es que de ahí creo que un poco la... Es un síntoma de la demencia senil. Ah, ok. Es un síntoma, o sea, El síndrome de Ocaso es un síntoma. Ajá, les da a las personas con demencia senil. Pero El eso síndrome es del ocaso, personas de pero avanzada edad. no en todos los casos. Está programada o prácticamente se da el síndrome del ocaso a personas adultos mayores. Pero ¿por qué menciono que puede ser afectado con otras personas? Porque tiene que ver también con épocas del año. Por ejemplo, ahora que estamos en diciembre, que el día es mucho más corto, hay personas que suelen deprimirse mucho más. En el hemisferio norte. Que se deprime mucho más. De hecho, el nivel de suicidios a nivel mundial se da mucho más en diciembre. Crea mucho nivel de ansiedad, como a nivel general, ¿no? En la población. Entonces, si hay una afectación, en el caso del síndrome del ocaso, es mucho más marcado la afectación del sujeto. Entonces, en teoría se supone que tú conoces a la persona y sabes que en el momento que va a empezar a oscurecer, imaginemos que estén en una habitación
que es un poco más oscura, entonces sabes que eso le va a afectar. ¿Qué haces? La llevas a un lugar más iluminado y le vas tratando de poner una dinámica para que ayudarle, pues, para nivelar la dinámica estado, con respecto hasta este momento. ¿Se habrá basado Bram Stoker en crear Drácula con este tipo de cosas? No, este eso tipo de estaba situaciones? pensando, que puede ser lo mismo con las personas que se creen hombres lobo o vampiros. Sí, Vampiros. ¿no? De hecho, la leyenda de ¿Por hombres qué lo lobo, volteas a ver? la leyenda de hombres lobo, no, es que a mí me gusta bastante las cuestiones que tienen que ver con la mitología del hombre lobo. Ah, ok. Y se dicen muchas cosas, ¿verdad? De que son tribus que realmente lo hacían para defender a su propia tribu de amenazas, pero en realidad lo que pasaba es que la luna llena incidía en el cerebro de estas personas, y de ahí viene el término lunático, porque lo volvía totalmente a otras personas violentas que agredían a otros, y que por ende la leyenda fue evolucionando y ya lo relacionaban con un animal, ¿verdad? Y de ahí nace el hombre lobo. No sé si tiene que ver también con esto. De hecho, hay de la luna, incluso en las personas, que sí es real. Sí, Sí, Que claro. tal vez no se convierte en un lobo de verdad, pero sí que... Sí puede alterar ciertamente su comportamiento en algunos aspectos. Hay algunas alteraciones en cuestión de disociación de la personalidad, en la cual se creen estos personajes, que se creen lobos o que se creen vampiros, pero va más, o sea, más que la afectación de la luna, la oscuridad, de la luz, va más con la idealización del personaje en sí, y que pueden llegar a creérselo. Pero son muchos factores como distintos con respecto a personajes que se creen vampiros y esto, porque tiene que ver con cuestiones ritualistas, la cuestión de la sangre. Muchos empiezan con esta parte dark de cómo vestirse y esto, y empiezan a disociarse y a deformar la realidad, y es cuando empiezan a meterse ya más clavados en este tipo de cosas. Sí. Pero no tanto como tal cual los cambios de luz o de si veo la oscuridad o el día. Sí, sí, porque suena totalmente un aspecto fisiológico, o sea, están totalmente determinados a la hora del día, o incluso, como dices, la cuestión de la luna, como está más iluminado, tal vez en luna llena tengan otro tipo de alteraciones que en menguante o una nueva, ¿no? Exacto. Para profundizar más en de qué va el síndrome. Esto sucede debido a que sus alteraciones cognitivas trastornan el ritmo biológico, provocando que no puedan reconocer la hora de dormir o despertarse. La propia enfermedad hace que la tolerancia depende de estímulos disminuya de cara a la tarde, que significa que ya no hay no hay una asociación clara, una idea clara de qué es lo que tienes que hacer el cuerpo. Como tú decías, esta parte del cuerpo sabe muy bien cuando necesita descansar y dormir. Ellos ya no lo tienen como claro. Pero o sea, podrían esto hasta... es inconsciente, o sea, esta persona Sí, es inconsciente el asunto. no sabe que realmente tiene estos... Pero la cuestión es, ¿duerme más o duerme menos? ¿O Duerme puede ser- menos. ¿Duerme menos? Duerme menos. Pero pues igual ya hay... Podría hasta no pasar días sin dormir porque no tiene claro en qué momento tiene que Ya hay ser. melatonina Yo soy bien sintética. curioso, porque Ajá. yo creo que dormir es, si yo platico con él, para mí dormir está sobrevaluado. Pienso yo que con 3 horas en la noche ya estoy hecho. No sé si al final voy a terminar siendo yo. Pero Algo se mete, ¿ah? no me cuesta desvelarme y no me cuesta levantarme temprano. Pero eso sí, llega un punto en que sí me canso, ¿verdad? Como para que vayas evaluando si lo tengo o no. Porque Más o menos. sí, pero no me cuesta desvelarme. Yo me puedo levantar 4 o 5 de la mañana, pasar todo un día trabajando y llegar a ver televisión. Y yo pienso, no vale la pena irme a dormir todavía, pues mejor hago algo, ¿verdad? Me relajo, veo tele y después me duermo. 4 o también- 5 horas que duerma ya estoy recuperado. También qué tanto es eso ansiedad, ¿no? Porque igual no te relajas lo suficiente para poder tirar a dormir. Y estás demasiado alterado con todas las cuestiones Sí, es decir, del ajá. teléfono, la televisión. No llega uno llega a la casa eléctrico, ¿verdad? Entonces, ver televisión relaja un poco, da sueño ya. Ajá. Pero no sé, si al final no es mayor voy a terminar siendo así. Pues si llegas eléctrico, desconéctate tantito. Más tierra. Claro que el cuerpo se acostumbra como a los ritmos que tú les pongas. Como la gente que se acostumbra a trabajar de noche
y dormir de día, pero al final de los días sí va a haber una alteración. En algún punto, en alguna situación va a haber una alteración a nivel cognitivo y probablemente con respecto al nivel de la realidad, porque sí requiere el cuerpo ese momento de recarga. Pues, y de ocio podría llevar a eso. Sí, pero ahora el problema es que se está vendiendo muchísimo la cuestión de los grupos de coaching y eso, de que estés aprovechando totalmente el momento y justamente eso, con 4 o 5 horas que duermas y hay que ser productivos no, pues no te lleva a ningún lado, relax, sí, ¿no? Yo recuerdo que mi papá hace unos años tenía un trabajo en el que se desvelaba 3 noches seguidas y él dormía. Y con mi mamá le vimos el cambio de actitud. O sea, se vuelven personas intolerantes en el día, que andan como con los nervios de punta, ¿verdad? Entonces, no descansar obviamente trae sus consecuencias en el sistema nervioso, en el cerebro. Sí, físicamente te agota y te desgasta totalmente. Y no, una desvelada no la recuperas como al 100, no es como dices, me duermo a las 5, me despierto al mediodía o me despierto a las 3 de la tarde, realmente ya no lo recuperas tal cual como debe de ser. ¿No? Por justo todo lo que mencionamos, todo lo que afecta alrededor de lo que hay un día. Por mucho que digas, vivo solo y me encierro, hay ruido en la calle, no falta no sé, el cartero que llegue, el que pase el calor, la luz del día. Sí. No, pero esto es una cuestión totalmente fisiológica, simplemente la temperatura, el hecho de que haya incidencia de la luz solar aunque estés afuera, te está de cierta manera afectando y bueno, tiene relación con el jet lag cuando viajas y toda esta cuestión, ¿no? De que te puedes acostumbrar al final de cuentas en 2-3 días a un sitio, aunque sea un horario totalmente diferente, pero es eso, porque la noche te está justamente activando los niveles de la melatonina que te digan que ya te vas a dormir. No importa en qué parte del mundo estés. O sea, aquí te vas al otro lado del mundo, India, bueno... Y ya es de noche allá. Te puedes adaptar, te va a tardar tal vez incluso hasta una semana, pero en una semana ya te adaptas porque están justamente los niveles de melatonina pues activándose debido a la oscuridad o debido a la noche. Y que es una cuestión totalmente evolutiva. ¿Qué podría determinar que alguien padezca de esto? O sea, ¿hay algo que se hace mientras se es joven como para...? Son las dinámicas de vida. ¿O es genético? También puede ser, ¿no? Sí, la demencia en general, pues es un deterioro del cerebro por la cuestión de la edad. Entonces llegas a cierto punto que empieza literalmente a perder la memoria, a ya no recordar como sucesos. La memoria a corto plazo es la que se pierde más y a largo plazo es la que se mantiene. Que te pueden decir específicamente hasta el color o las palabras que se utilizaron en una conversación hace 30 años, pero no se acuerdan qué pasó ayer. Lo vivo con mi abuela. Con todos los viejos, ¿no? Y es bien curioso que 5 o 7 de la tarde está cenando porque a las 8 ya tiene que irse a dormir. O sea, ya ella está acostumbrada. Para mí es súper temprano, a las 8. Todavía estoy en mi trabajo. Y lo mismo, la memoria es a corto plazo. He notado que... Si se acuerda que le dije ayer tal cosa, no. Pero me dice fechas de cuando estaba joven, entonces es bien curioso. Sí, es como si los archivos viejos quedaran perfectamente guardados y los nuevos ya no alcanza ¿cómo se llama? La capacidad, la memoria RAM para guardarlos. Y quizás porque los viejos se grabaron cuando el cerebro todavía estaba. Exactamente. Cuando estaba y hubo bastante reiteración también de los recuerdos, ¿no? Sí. O sea, estar recordando cada vez cierta cosa, aunque no haya sido totalmente verdad, pero estar ahí como reiterando. Ya cuando llegas a cierta edad dices, es que hace 20 años esto, y dices, ya valió más. Ya. Ya cuando tienes un recuerdo de hace 20 años, valió más. Sí. Y mi abuela me cuenta cosas que pasaron en los años 30. Y lo que no se acuerda es que me lo contó ayer, entonces se lo cuenta todos los días, vea. Entonces también, vea. Pero eso es porque no tiene un recuerdo de que te lo contó. De que me lo contó ayer, pero sí se acuerda que hay algo que contarme de ese tiempo, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, cuando ya es muy, muy, muy deteriorado, te pueden preguntar la hora ahorita y, no sé, en lo que vas y regresas de la cocina, te vuelven a preguntar, oye, ¿qué hora es? ¿O qué día es hoy? O te pueden hasta confundir con
no sé. Confundirse de días. Por ejemplo, puede pensar que tú eres tu papá, pero de joven, de la edad que ella lo recuerda, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, no sé cómo se llama tu papá, pero No, Isaac, mi ¿no? abuela me recuerda que no le quiero cagar. mi abuela me recuerda con mi tío, hermano de mi papá, que falleció. Porque según ella dice que le recuerda cuando este tío era joven. Cabalito, Entonces ¿no? Cabalito. me dice Carlos. Carlos me... Por ejemplo, Pero ahí la cuestión, cómo saber está justamente en síndrome del ocaso, Alzheimer o demencia senil. Exacto, eso iba a preguntar. ¿Cómo saber si una persona... Porque de pronto estos síntomas o estas... Los es podemos normal ver. en una persona... O los vemos muy generalizados, ¿no? Como Sí, ya gente de es 60 exacto. altos, ya. Pero ¿cómo saber que un comportamiento ya es síndrome? O que te Del da ocaso. una alarma de que va a haber O algo. que necesita ayuda en todo caso. ¿vale? sí, en general van a empezar, una persona con demencia senil va a empezar con pérdidas de memoria como muy marcados, ¿no? Con cosas de, literalmente, dejar el niño en el fuego o los frijoles en la cama, ¿no? Ujú. Y decir, ya se me olvidó, me salí de la casa y se me olvidó apagarle la estufa. O hice como varias cosas y normalmente quien se da cuenta pues no es la persona, sino los que conviven con la persona. Entonces, tú, por ejemplo, con tu abuela te puedes ir dando cuenta de como el deterioro que podría ir teniendo con respecto a las dinámicas naturales normales. En el síndrome del ocaso, justo cuando empieza a oscurecer, es que empiezan más marcadas las diferencias Ok. de actitud. Sí, claro. Sí, porque esto es todo el tiempo. Sí. Sí. No, Alguien con es Alzheimer es todo el tiempo. Sí. Y en el caso del síndrome, es bien marcado el nivel de ansiedad, de agresión, de ¿cómo se llama? Sí, de sí, irritabilidad, regresamos a la cuestión. justo cuando empieza a oscurecer. Pero sí me ha pasado que es que me tiene un poco así ansioso, ¿quieres saber? Porque sí me No, ha dale. pasado que cuando yo siento que ya va a oscurecer, me aflige, como que algo Exacto. fuese a pasar. Exacto. Me Eso se da llama, ansiedad o Sí. simplemente no me gusta eso se llama saber que va a grados de oscurecer. depresión. Es probable que tengas un cierto grado de depresión, que es muy silencioso la depresión. Son enfermedades, ¿cómo se llama? Emocionales, que lo manejamos como silenciosas. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes una depresión profunda, es que ha pasado mucho tiempo con estos pequeños niveles de angustia, o de tristeza, o de melancolía, que al ser como situaciones muy, muy pequeñas, los sientes como normal. Como es parte de mí. O por ejemplo, el domingo en las tardes, noches, ¿no? Todavía no terminó la tarea y mañana tengo que ir a la escuela. Sí. O esta sensación de no quiero que se acabe el No fin fui de por la semana. cartulina. Ya me cerraron la papelería, valió. La librería. Y yo pues vivo solo, pero me gusta estar solo. Sin embargo, no es porque me haga falta alguien o mi mamá o mi papá, sino que simplemente no me gusta la sensación de que esté oscureciendo. Que siento que el día se acabó y la noche quiero dormir. Por eso no me gusta dormir también. Eso es síndrome del ocaso. Porque Justo siento eso. que ir a dormir, no sé, desperdicio algo. Ajá, Solo porque ya llegó justificas la como una noche, cuestión solo de... porque ya llegó la noche tengo que ir a dormir. No. Pero sí que tampoco me gusta salir, es decir, andar en la calle por cuestiones de seguridad y eso, no lo hago. Pero sí que tengo esa sensación. Entonces me llama la atención cómo sabían ustedes que... yo ni idea. ¿O habrán niveles de esto normales hasta cierto punto? Es que ¿O sí, es ¿no? que definitivamente hay un problema? Habría que definir qué es la normalidad. La cuestión es que si sientes como ese nivel de angustia, tristeza, ansiedad, y podemos decir que es como muy constante, entonces estás en una depresión permanente. Y sí, también la constante etapa, no ¿no? serán días. En ocasiones tiene que ver con las edades, tiene que ver como, por ejemplo, no sé, en este mes fue cuando me la pasaba mejor y ya no estoy. Ujú. Cuando hay separaciones en cuestión de relaciones, es que todos los domingos nos la pasábamos juntos y ahora los domingos ya me crea tristeza porque ya no la veo.
Entonces, claro que ese tipo de cosas determinan. En un duelo, por ejemplo, de una pérdida, vas a tener como esas sensaciones, pero llega un punto que lo brincas y dices, ya no pasa nada, o sea, lo voy a tomar como un día normal como otros. Cuando no lo logras superar, siempre va a ser así de, no odio los domingos, y ya va a ser como normalizado para ti decir odio los domingos, y los domingos de la tarde porque me crea mucha tristeza. Ojalá no existiera, ¿no? Sí, como hay gente que odia la Navidad, ¿verdad? A lo mejor algo pasó en esta época y no lo superan. O que hay gente que no le gusta celebrar su cumpleaños o cosas así. Sí. Entonces nosotros mismos le vamos dando el valor emocional a las situaciones y a las cosas. Entonces, a mí me suena lo contrario, así es demasiada bulla, dirían acá, con la cuestión del cumpleaños, ¿no? Así de, pues ya es un día, sí, sí, claro, por eso digo que ¿sabe quién le da el valor? ¿No? Sí. Pero claro, tú puedes decir, es que me da flojera tanto pinche desmadre de un cumpleaños. Sí, a lo mejor sí queda gusto que alguien más se tome la molestia, el valor del cumpleaños de uno, ¿verdad? Pero... O puedes decir, a mí me gusta pasar mis cumpleaños solo, haciendo lo que yo quiero hacer, no atendiendo a la gente, ¿no? Cuestiones así, que es súper, súper válido. Por eso digo, tú le vas a poner el valor si quieres que te deprima tu cumpleaños, o si quieres pasarla bien, o te da como igual, que exista o no exista. Y otra cosa que he notado es que cuando no puedo dormir es peor. Porque te da más ansiedad, ¿no? Me da más ansiedad. Y ahí sí que me preocupo, pues. Porque no puedo dormir, no hay cosas que hacer ni con quién hablar en ese momento, ni en la tele hay algo como para decir me voy a distraer. Entonces ya son horas de la noche en las que uno solo tiene que batallar con eso. Y eso me pasa por lo menos una vez al mes. Y eso es ansiedad. Esos son pequeños grados de ansiedad, y tendrías que más bien checar o crear situaciones ritualistas para poder dormir, como desconectarte totalmente del mundo, o tomar un té, o darte un baño, o sea, crear un ambiente que a pesar de te ayude, y que puedas decir, ok, voy a dormir todos los días a la 1 de la mañana, pero a la 1 de la mañana, o 1 de la madrugada ya voy a estar dormido. Ya a las 12. Entonces, las dos viendo TikTok. Y acá tienen más incidencias las mujeres, los hombres, los niños. Es como generalizado como la demencia en general, y les da más a los hombres. ¿Oh, sí? Ajá. La demencia senil es más... La demencia senil, pero justamente el síndrome de Brocaso. No hay una determinancia de si es para niños o niñas, más bien es... O sea, ¿a quién le ve? Ajá, y no todos los que tienen demencia senil sufren síndrome de Brocaso. Claro. No es una determinante. La demencia senil entonces es algo más común en personas adultas. Es mucho más común. En general, el deterioro del cuerpo, ¿no? Cuando vamos envejeciendo, pues se va afectando. De hecho, ya como adultos producimos menos lágrimas, por ejemplo, como dando un dato, ¿no? De lo que produce un niño o un adolescente. Sí. Entonces, igual, algunas funciones cerebrales se van perdiendo, y casi siempre es bien determinado y marcado en la cuestión de la memoria. El que olvides cosas, olvides a las personas. Entonces, no todos los adultos mayores tienen demencia senil. También tiene que ver con el estilo de vida, la alimentación, mucho de lo... Incluso los desvelos, claro, el pensar que con 3 horas está bien para dormir. Sí, voy a reevaluar eso entonces. Sí, porque normalizamos, o sea, el cuerpo se acostumbra, y más cuando eres joven, pues puedes aguantar un rato, pero llega un punto que, como dicen, te van a cobrar la factura con respecto a las dinámicas y ritmos que llevamos. Sí. Y puede llegar a cierto nivel que sea peligroso para la misma persona o alguien más que lo rodea. Podría llegarse a comportar violentamente una persona con síndrome del ocaso. Tú comentabas con tu papá, ¿no? Sí. De 3 días sin dormir, y cómo está era otra persona. Desde ahí es la respuesta. Claro que hay cambios. ¿Por qué? Porque más en el síndrome del ocaso, lo que más afecta es la angustia de no tener el control de lo que está sucediendo. Es muy complicado que lo entendamos desde nuestra realidad. Pero imagínate que de repente, bueno, lo mencionaste, te pasó la angustia de me quiero dormir, ya no hay nada que hacer y no puedo, ¿no? ¿Y cómo te sientes?
Eso multiplícalo o dimensionalo mucho más. Porque aparte de que no recuerdo cosas, no sé qué hacer con mi vida. Y siempre hay alguien atrás de mí que me está como controlando. Porque siempre personas así ya necesitan cuidadores, un familiar, o que los esté moviendo. Claro, hay medicamentos, ¿no? Hay medicación. Para el síndrome del ocaso. Sí, que tiene que ver más que todo para los niveles de descanso. Entonces, la idea... Poder dormir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tratamientos, ¿no? O cómo llevarlo. La idea es que sí se medique, pero no es como te doy pastillas para dormir que te pierdas, sino con menos cantidades para que gradualmente vaya teniendo como una dinámica o un mismo ritmo que podría existir en la normalidad. Ir regulando. Que se pueda ir despertando gradualmente también entre las 6 y 9 de la mañana y durante el día mantenerles cierta cantidad de luz en los lugares donde estén para que no... ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, son las 10 de la mañana pero se oscurece el lugar, entonces ellos pueden confundir de que ya es tarde y tener esta sensación. Es como las gallinas, se oscurece y se van a dormir, ¿no? Ellos no saben la hora que sea, le pones un lugar oscuro, se duermen. Entonces, estas personas igual. Si tú no les creas un ambiente bien iluminado durante el día y la idea es mantenerlos activos, que estén haciendo diferentes actividades. En el momento que veas que se empiezan a angustiar porque baja la luz, te jalo, te llevo, no sé, al frente de la televisión, ahí sí es darles esta estimulación de ruido de cosas hasta que llegue la hora normal de dormir. Sí, me ha pasado que he visto, a veces en la tarde, no todos los días, ¿verdad? Pero el sol crea algún efecto visual en el cielo que se ve anaranjado, rosado, morado, pero se ve bonito, pero me genera tristeza, porque tengo la sensación de que el día terminó y me da tristeza aunque en el día haya pasado, a menos que el día lo haya aprovechado en algo que realmente yo disfruté y veo esto, siento satisfacción y digo, el día terminó bien ya, pero si es un día normal de trabajo y yo veo eso, me genera tristeza. Te voy a dar mi tarjeta. Checamos horarios. Sí, me genera tristeza porque, no sé, siento que de alguna manera es como un final. O sea, que venga la oscuridad y la transición entre el día y la noche es un final. Habría que checar la cuestión de la aprensión. Porque todo... Y el miedo a la muerte y ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque todo es cíclico. O sea, yo pongo mucho este ejemplo, la cuestión de la escuela. ¿No? Tú vas primero al kinder, no sé cuántos años serán acá, pero tú terminas. Entre el kinder y la primaria hay algo que le llaman prepa, creo que es un año. ¿Bachiller o...? No, prepa. Y que es como un preescolar. Okay. Entonces, y también es que no todos tus compañeros de ese grupo van a continuar en primaria, no todos van a seguir a bachillerato, no todos van... Entonces, tú te vas despidiendo, va siendo cíclico, no todo va a ser continuo y claro que todo tiene un final. Entonces, si te angustia el que los días vayan terminando, es que es muy aprensivo y no quieres que se terminen las cosas. Sí, incluso con las películas me pasa. En el cine o cualquier cosa, si la película me gustó y yo siento que ya está a punto de... Porque se siente el declive de la película. Siento tristeza. Empiezan los violines. He ido a conciertos que cuando se anuncia que hay últimas 2-3 canciones, lo mismo, tristeza, porque es como... El final ¿Por qué regresas llorando de todos lados? Los ojos hinchados. Ya me diste una pista. El final de los ciclos es lo que me pasa con el día. Que tienes que trabajar la cuestión de la aprensión. Y la cuestión de los duelos, o sea, probablemente no concluyes. Es como muy aferrarme mucho. Ajá, esa aprensión Pero ahora que lo dices igual suena como muy, que puede llegar a ser muy común, porque pues muchísima gente, sobre todo en Estados Unidos, que está el dato, es muy adicta justamente a las pastillas de melatonina, que no pueden dormir y tienen que estarse justamente dopando a cada rato. Y también con todo, pues esta generación de niños que supuestamente eran hiperactivos, Ajá. que les daban, no me acuerdo cómo se llama la pastilla,
O Ritalin, creo que no. Ajá, algo así. Sí, pero... Pues ya les provocó un buen de problemas, desórdenes justamente del sueño, y seguramente toda esta generación que pues, ya son como 20 y tantos han tenido justamente problemas en No, esa y que el cuestión. estilo de vida ahora Sí. es distinto de hace unos 30, 40 años. Ahora antes era más difícil que las personas tuvieran vehículo, hoy es más fácil conseguirlo, la tecnología, entonces nos hace estar conectados en todo el mundo, que no importa si es de día o de noche, pues la gente antes a las 5 ya había que cenar y comer, de comer y de Ajá. dormirse, Sí, sí, sí. porque el siguiente día hay que levantarse al campo, a trabajar, 5 de la a madrugar, mañana, 4:30 de la bañarse, dormir. mañana. Aquí así es, ¿verdad? Ujú. Y es que sí, estas generaciones, como dices, se vuelven normalizado por las dinámicas sociales que se van creando. Entonces, hoy es muy, muy común que durmamos con el teléfono al lado, o estamos pendientes todo el tiempo, o con la tele prendida. Entonces, eso afecta totalmente. Entonces, llega un punto... Interrumpe el sueño. Interrumpe. Entonces, imagínate en tu caso que ya lo hiciste, lo normalizaste, tanto que hasta lo justificas, decir, creo que está sobrevalorado dormir, y creo que pues, se podría aprovechar de otras maneras. Ujú. Entonces, si es así, de entrada no te tendría que angustiar el hecho que llegue la noche, porque sabes que vas a continuar. Entonces, te estás autoengañando con respecto a eso. Ujú. Porque de entrada, en el momento que oscurece, así de, apenas voy a la mitad del día, de tu día. Ujú. Porque todavía tienes, que oscurece aquí como 5, casi las 6 de la tarde oscurece, ¿no? Ujú, más o menos. Y estás hablando que te duermes 12 o 1 de la noche, tienes 6, 7 horas más, que es lo de un día laboral Sí. para hacer cosas. Entonces, la angustia no debería existir. Ahí estás justificando algo que seguramente no tienes claro. Ujú. El problema es que tampoco es que tenga algo que hacer, que me obligue a estar despierto a esa hora. Simplemente es que no me parece bien dormirme tan temprano porque ¿A quién le reclamamos? Chingada. ¿A quién le pongo la queja? no me parece, digo yo, si dormirme 8 de la noche, ni siquiera tengo sueño. Fíjate, cuando daba clases les decía a mis alumnos, ok, ¿cuántas horas se supone que trabajamos? 8 horas. ¿Cuántas horas se supone que dormimos? 8 horas. ¿Qué onda con las otras 8 horas? Para que sean las 24 horas del día. Ujú. Entonces, eso de, es que no tengo tiempo, es que no ajustas. Puedes dormir tus 8 horas, puedes trabajar 8 horas y tienes 8 horas más ahí Para hacer que nadie sabe dónde están. Bueno, 3 horas en el tráfico de aquí. Se van en tráfico, Pero se bueno, ya van te quedan 5. en Tu hora de platicar con comida, alguien, tu hora de desayuno. comer, ajá. A lo Pero- que voy es que sí está bien establecido Sí. que podemos utilizar, Sí. si sabemos optimizar los tiempos en los que trabajamos y usamos. Porque claro, hay momentos que no los contamos, ¿no? La Sí. media hora que me la pasé en el baño Subiendo de niveles. esa no la cuento. Ah, Entonces, ahí sí tendrías que hacer un análisis de regularización sí. y mejor organización de tus tiempos para no sentirte así. En general es socialmente la cuestión de hábitos, ¿no? En los niños no se tiene como la cuestión de límite de que se duerman temprano. O sea, tal vez 1 o 2, o bueno, un fin de semana que se duerman un poco tarde, pero normalmente tendrían que estar dormidos 10, 12 horas, depende de la edad. De hecho, hay tablas de cuál sería las mejores horas de descanso. Pero sí, 8 o 9 de la noche por más tarde deberían de estar dormidos. Y De como no hecho, se duermen, los están ahora dopando y justamente se hacen dependientes. El cuerpo ya no genera naturalmente melatonina, entonces ya se vuelve una dependencia Adictos. total, una adicción. Y todas las farmacéuticas ganan. De un niño normalmente pues por sí solo se va a dormir o se duerme donde sea. A Ujú. las 8 o 9 de la noche ya. Pero ahora ya no. Pero o sea, a lo mejor adoptan el estilo de vida de lo que ven, ¿verdad? sí, pero ahora ves como que normalmente se están durmiendo 11, 12 de la noche y después vámonos temprano a la escuela y no hay como esta cuestión de límites porque están con toda la alteración, todo pues sí, hay muchísimas cosas alrededor. Debe de ser como, pues sí, ese hábito de que los adultos de 8 a 9, todo callado, que se duerman los niños y después ya a las 9 continúas con tus labores y quieres seguir con la hora del adulto, ¿no? Pero, pero no tenemos esa cuestión de justamente pues, darnos a la tarea de crearle hábitos también a los niños, si nosotros no tenemos hábitos como adultos, ¿no? Y aquí viene la complicación de que la afectación no la ves ahorita, o no la vas a ver en un año, la vas a ver justo en la adolescencia o en la parte adulta de ese niño. Y ahí empiezan trastornos psicológicos o trastornos emocionales
que pueden ser muy variables, ¿no? Como el hecho de ya sufrir insomnio a edad temprana, o ya empezar con cuestiones de alucinación, o adictos a ciertas sustancias porque necesito para sentirme con energía tomarme algo, necesito para dormir tomarme algo, necesito para poder ir al baño tomarme algo. Entonces estamos constantemente, por ejemplo, todo el fenómeno que ha sido la pandemia, vamos a ver qué repercusiones van a existir en unos 10, 15 años. Definitivamente va a haber una incidencia psicológica. A mí me pasó normalmente ya te conté cómo soy, y cuando yo me enfermé de COVID, tenía miedo de dormirme porque sentía que no me iba a despertar. Entonces estuve 15 días en cuarentena, y por ser la primera vez y que toda esta bulla salió y que todo era miedo, todo era... Y miedo psicológico, pues, porque realmente no me afectó tanto, gracias a Dios. Pero sí que psicológicamente sí que te afecta bastante. Eso las personas que llegaba a llorar incluso y de la nada, de estar viendo, porque llevé mi televisor, estaba yo solo, aislado, y veía Rápido y Furioso, que es una película de acción, y me hacía llorar. Entonces llegué hasta cierto nivel de sentir que... La familia es importante. Igual, creo que sigue siendo una cuestión también muy social el hecho de justo no aceptar pues, procesos naturales como la muerte, ¿no? Uh-huh. Siempre vemos la muerte como algo súper lejano y algo como que no debería de ser normal o natural, ¿no? Siempre estamos huyendo de esta cuestión, incluso del debate de la muerte, y desde niños justo tendríamos que estar conscientes de que en cualquier momento podríamos petatearnos. Como dicen, lo único que tenemos seguro en la vida, la muerte. Sí, entonces eso crea muchísima ansiedad. Quizá evolucionar ese sentimiento y alegrarnos por lo que realmente de alguna manera, independientemente de las creencias que tengamos, pero porque la muerte es una transición, es decir, nos volvemos... O sea, teóricamente lo tienes, pero al final de cuentas también es igual. Cuando te dio COVID fue esta sensación de que ya me voy a morir y que provocó demasiado... Sin embargo, aprendí de eso. Siento que, más bien pienso que lo superé. Y hoy si superé eso, porque en el momento era como lo máximo, la amenaza máxima de muerte, cuando realmente me puedo caer en una grada saliendo de acá y también, entonces... Sí. Pero sí, claro, tuvo que ver también con el nivel de ignorancia sobre la misma pandemia, que no sabemos de qué iba. Uh-huh. Por ejemplo, ese fenómeno y la sobreinformación que había en redes sociales. Ajá, es que pero simplemente era información sin llevar una línea. Y sigue siendo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ese fenómeno de que te da angustia dormir porque sentías que no ibas a despertar, lo he escuchado con muchas personas que les dio COVID, y personas que estuvieron en el hospital y que decían, es que la noche es lo peor, ¿no? Porque tiene que ver con este nivel de actividad que tenemos en el día. Es más, tú te enfermas de cualquier enfermedad, no sé, te da un torzón de dolor de estómago, lo que quieras. En el día estás como tranqui porque está la gente, te sientes acompañado. En la noche estás solo en tu cuarto. Uh-huh. Entonces, te falta el apapacho, te falta la actividad, porque en la actividad también te olvidas un poco del dolor. Hay distracción y en la noche está como bien concentrado lo que te está pasando. Y por eso es que se evita. Eso es entre otras cosas. Por ejemplo, el aislamiento de tomar clases a distancia para los niños que necesitan ser muy sociables, pues vamos a ver la afectación con respecto a poder relacionarse. Si ya criticamos las personas que se enamoran vía Facebook, o antes era por Messenger de Hotmail. Sí, yo todavía usé esa. Ahora... Cuando salía en el Messenger la música que estaba escuchando la otra persona. ¿Verdad? Entonces ahora, con mayor razón de decir niños, que es más, a chicos que entraron a la universidad en pandemia y no han conocido el ambiente universitario como tal, simplemente está acá. Entonces todo eso va a provocar a nivel emocional o psicológico muchas alteraciones. Y también muchas herramientas, ¿no? Al final de cuentas. O sea, sí va a haber como ahí medio un balance, pero sí va a ser algo que se va a tener que afrontar al final de cuentas, que se va a tener que estudiar. De hecho, algo positivo es que muchas empresas se dan cuenta que sí se podía hacer home office. Ajá. Y que de repente hay gente que no necesariamente necesitas...
Ya no necesitas ni siquiera rentar un edificio para tener a tu gente viendo que está trabajando, cuando tienes la posibilidad de que te ahorras muchas cosas, monitorearlo de una forma diferente. La luz, el hecho de parqueo, generar espacios para las personas, todo eso Sí. Ajá, todas las empresas eso es una gran Se vuelve ventaja. más productivo. De hecho, en cuestión de investigación, muchos departamentos en México, muchos institutos se volvieron muchísimo más productivos en pandemia que estar yendo también la cuestión de los traslados, cuánto tiempo te haces, ¿no? Por lo menos una hora de estar viajando. Entonces, Hablando en cuestión de aprovechamiento de tiempos. sí, o sea, pues la cuestión es justo adaptarnos, pero justo creo que ese miedo a perder lo que era antes y que, no sé, existe muchísimo, sobre todo en gente más grande, de que regresar a lo que antes era en cuestión incluso de valores de familia y todo eso. Vamos transformándonos ya, incluso las familias somos totalmente distintas, todos, ¿no? Todas las personas somos distintas, es simplemente irnos adaptando a las circunstancias que estamos viviendo. Que de repente la imagen de familia está sobrevalorada y creo que ahí sí está muy marcado. ¿Por qué? Porque puede existir, todas las familias son disfuncionales, eso es claro, pero son funcionales en otras formas. De acuerdo a una, entre comillas, una normalidad que creemos que debería de ser. Pero de repente está el papá y la mamá juntos con niveles de violencia muy grandes y pensamos que los hijos tienen que estar con papá y mamá juntos, cuando está mejor si no están juntos. Sí, claro. Porque sacan lo peor de uno o de cada quien y terminan violentando a los niños y empezamos a crear otros fenómenos. Entonces, sí es importante entender de que vas a ir estructurando de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, esto que justificas de que está sobrevalorado dormir, pues bueno, simplemente sé consciente. Por cuarta vez te lo sí tienes que cuidar mucho eso, porque eso tienes que ser consciente de lo que puede venir más adelante. O sea, no solo por una cuestión emocional justificarlo, sino investígalo. Ahora, creo que tiene que ver que cuando estaba pequeño no me cuidaba mi abuela. Entonces el extrañar a mi mamá me hacía no dormir en la noche. Pienso yo que de ahí viene, porque desde entonces que yo tengo uso de razón, pues recuerdo eso, de que... Pues ya avanzamos mucho en esta sesión el día de hoy. Es el primer invitado que vamos a cobrar. Sí, no, la cuota van a ser 1000 suscriptores. Pero me imagino que que muchas personas que vean esto se van a identificar también, pues, o al menos saberse evaluar o hacerse una autoevaluación de realmente el comportamiento. Porque yo pensaba que era algo normal. Pues, de común, más bien, ¿no? No tenía idea siquiera de que el ocaso estuviera incidiéndome, pues, de que me provocara un sentimiento de pérdida o de que finaliza un periodo y de que de nada, pues simplemente la sensación Y de ahí el mal gusto por los hombres lobo. No, de hecho tengo cierta fascinación con eso. He llegado a creer que soy hombre lobo en algunas ocasiones, pero es nada más porque me gusta leer ese tipo de cosas, ¿verdad? Me gustan más esas teorías que los vampiros, ya que en ciertos casos son enemigos, ¿verdad? Sí, aparte que Crepúsculo vino a partir de la madre a los vampiros. Están también con Bram Stoker nada más y ya. Pero bueno, en general, y para cerrar el cuestión del tema, sí, como haciendo un pequeño resumen, tiene que ver más con personas adultas mayores, personas que en esta parte de ser adulto mayor empiezan con demencia senil y es como un síntoma, pero vuelvo a repetir, no es con todos. Pero justo lo que platicábamos y lo que quería que llegáramos era de que si hay una afectación de estos cambios de horarios, sí puede haber una afectación a nivel como generalizado en la población. Que casi siempre lo determinamos, o muchos trastornos o síntomas o problemas emocionales, con cuestiones muy características, muy marcadas. Pero sí se vuelve, o puede ser tan cotidiano, pero como somos funcionales, la cuestión es que... bien, los que no han visto los primeros programas del primer programa, cuando hablamos de trastorno, en el primer programa de qué es un trastorno, mencionaba esta parte, de que se vuelve un trastorno cuando ya socialmente ya no eres funcional o está afectando totalmente tu vida social, tu vida familiar, tu vida laboral. Entonces es más fuerte el trastorno que poder llevar una vida productiva o normal. Entonces tenemos como los síntomas de este síndrome, en este caso,
Pero como somos funcionales, como llevamos dinero, como socializamos y esto, pues no le tomamos la importancia. Pero con los años va presentando. Se puede ir incrementando, se puede ir ajá. afectando, ¿no? Y en un adulto mayor que ya no va al trabajo, que ya solo se lo pasa en casa, ¿qué es lo que sucede y por qué se vuelve un problema? Porque para los familiares o para las personas que están alrededor es una carga. Y hay que estar cuidando al Y abuelo, ellos se cuidando al sienten viejo. una carga. Porque finalmente ya no son funcionales. Y claro, dependiendo la gravedad de la demencia, pues es hasta peligroso. Porque se les olvida todo, ¿no? Se les olvida cómo se utiliza la estufa, cómo manejar un auto. Se les olvida incluso cómo utilizar Correr como riesgo. herramientas básicas. Sí, claro. Mm, Y se vuelven unos bebés, ¿no? Grandotes. y podríamos hacer algo antes de llegar a eso. Es decir, ¿Dormir? ¿Dormir? con dormir. No, entre otras cosas, claro. Pero dormir, claro que ayuda mucho. Bueno, me voy a Como ir a hacer alimentarte, hacer ejercicios, evitar muchas cosas que no hacemos, pues, ¿no? Sí. Tendríamos de pronto una que enfermedad o una cosa así lo obliga a uno a... llevar un mejor estilo de vida. Un doctor, amigo mío, me decía, es que a él le dio diabetes, y dice, para mí la diabetes fue la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Más que tener una enfermedad, es como, ahora me cuido, ahora hago ejercicio, hago ahora esto. Y claro, y si me quiero pasar de copas y eso, pues me inyecto más insulina y listo. Pero le da la oportunidad de tener una vida mejor, que es lo que tendríamos que llevarlo por una cuestión normalizada o cotidiana que no hacemos. Pero pues bueno, ahí cerramos y terminamos, se nos fue el tiempo como de volar. Háblanos de ti, Isaac, ¿qué haces? ¿Dónde te pueden ver? ¿A qué te dedicas? ¿Tus redes? Habla de todo lo que pasa. Pues actualmente trabajo en un canal de televisión, en Canal 12 de El Salvador. Soy productor de noticias en un noticiero nocturno. O sea, quizás por eso no siento que me haga falta la noche, porque mi turno termina a las 9 de la noche, cuando termine la emisión. Entonces llego a mi casa y pues necesito hacer cosas más cotidianas de casa que buscar dormirme, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Por otra parte tengo otros hobbies, ¿verdad? Me gusta leer, escribir me gusta bastante, poemas que al final se podrían volver canciones, pero eso es un hobby, ¿verdad? Y básicamente eso es. ¿Eres productor? Eso. ¿Dónde pueden ver el programa? ¿Se puede ver por internet? ¿O simplemente Sí, se en el puede ver, canal? se transmite por Facebook, Ok. como Noticiero Hechos Más, está en Facebook. También mis redes sociales, Anthony Vela, que en alguna ocasión que quise ser DJ también. Ok. fue mi idea de este va a ser mi nickname, ¿verdad? O mi nombre artístico, ¿verdad? Entonces quedó así y como Anthony Vela aparezco en Instagram también. Entonces, Ok, que van a aparecer básicamente eso. todas las redes. Chango, nuestras redes. Tus redes. Bueno, me pueden encontrar como Changosue en todos lados y síganos Trastornados Podcast también en todos lados. Suscríbanse, compartan y denle like o dislike si gustan. Y pues gracias, se siente bien estar de regreso. Súper, Por súper. otra parte, gracias también por la invitación de esta conversación. Fue bastante interesante, sobre todo por aprender de uno mismo. Sí. ¿Hay algo? Autoevaluarse, y realmente apoyo este canal y espero que también siga creciendo para que también otras personas, entiendo yo que la finalidad también es ayudar a otras personas, ¿verdad? Que sepan de que no solamente se platica de trastornos, sino de aprender para de alguna manera ser Como consciente. crear también cierto nivel de curiosidad, y siempre invitamos a que la gente vaya a terapia. Ya sea que creas o no que tengas un problema muy, muy fuerte, también es una forma de conocerte, de autoconocerte y de ver cuáles herramientas son las que tienes como para poder ir como solucionando esas cosas cotidianas que Y debe ser. quizás ese es el problema, que alguien piense que algún comportamiento sea común y no necesite ayuda, cuando realmente... Sí, normalizamos muchas cosas. Ajá, Por ejemplo, exacto. eso, no hemos normalizado el ir a terapia, que debería de ser básico en los sistemas de salud, ¿no? Como chequearse, como un estudio Un estudio normal del cuerpo. del también. cuerpo, exacto. Sí, de hecho, en México, que no se ha llevado como bien a cabo, pero la Secretaría de Trabajo a nivel nacional tiene ese proyecto
de que puedas tomar incapacidad por una cuestión emocional, ¿no? Por ejemplo, ahora que hubo muchas pérdidas humanas por la cuestión del COVID, es qué tanto estás tú bien como para poder llevar ciertos, y más en algunos tipos de trabajos, ¿no? Que necesitas tu concentración o que tienes las máquinas grandes y estás deprimido, estás pensando en lo que te tiene atorado y no estás concentrado en lo que trabajas. Entonces, sí, tiene que haber evaluaciones con respecto a eso. Lo que sí es cierto es que la misma situación no la saben sobrellevar de igual manera todas las personas. Puede ser lo mismo, otros lo pueden ver como, no, hombre, por esto te afligir, mientras que para otro puede ahogarse en un vaso con agua. Vaso con claro. agua. Claro, entonces es parte de la idea. Es como, por eso en la introducción es llevarlo a lo cotidiano para que nos demos cuenta de que, aunque pareciera el título del trastorno, es algo así, nada más, ¿a quién le pasa? Nos demos cuenta de que es cotidiano, sucede constantemente, pero como repitiendo lo normalizamos y no le damos la importancia necesaria. Y pues el trabajo emocional y psicológico es para cada quien, ni siquiera tienes que andar diciendo yo voy, yo hago, sobre esto es tu trabajo personal. Es un trabajo personal. Exacto, para que puedas justo tener las herramientas. Siempre va a suceder cosas, siempre van a haber altibajos, pero ¿qué herramientas tienes para poder sobrellevarlo? ¿No? Entonces, y pues, bueno, a toda la comunidad trastornada, felicitarlos por estas fiestas, ¿no? Los que crean en Navidad, o los que crean en Jebús o lo que sea, pues más bien creo que son momentos como para pasarla chido. Para descansar. Descansar. A mí me gusta esa parte de cambiar regalos, ¿no? Está divertido. Y más, son sorpresas, está genial. Y pues la comida que no... Sí, es difícil llevar dieta aquí, ¿no? No. La dieta termina hasta octubre. De noviembre y diciembre hay que hacerse la idea de que... No, y en México imposible. Todo el año hay fiesta, entonces sí. Es imposible. Pero bueno, suscríbanse, díganos qué temas quieren escuchar. Probablemente nos dé la oportunidad de grabar otro programa más aquí en El Salvador antes de regresar a Cuernavaca y lo cotidiano del programa. Pero, bueno, a mí me encuentran en Facebook como George Amaya, en Instagram como George2678, en Twitter también como George Amaya, en TikTok como George Amaya también. Entonces, les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes?